Sabemos que la suma superior y la suma inferior son casos especiales de las sumas de Riemann, en donde nos tomamos intervalos del mismo tamaño y para encontrar la altura tomamos los extremos de cada subintervalo, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo qué tipo de suma queramos hacer. Pues bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo es que podemos calcular el área bajo la curva de diferentes funciones, en las cuales vamos a tomar longitudes de subintervalos de diferentes tamaños y además también que no es necesario tomarnos los extremos de los subintervalos para calcular la altura, sino que podemos tomar de hecho cualquier punto en cada subintervalo. Pues bueno, sin más que decir, vámonos a la pizarra para ver estos ejemplos. Y vámonos con el siguiente ejercicio. Ahora nos piden calcular el área acotada por la gráfica de f de x en el intervalo a, b, donde f de x es la raíz de x y el intervalo b es de 0 a 3. Y ahora nos dan una sugerencia, que tomemos los puntos 6, que son los puntos sobre el intervalo en los cuales vamos a evaluar para encontrar la altura de cada rectángulo, pues que sean de esta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dan esa sugerencia? Pues bueno, ya nos están ahorrando la tarea de pues ingeniárnoslas para tomar esos puntos y poder calcular la altura y en este caso el área de una manera mucho más sencilla. Entonces, en el proceso vamos a observar por qué tenían que ser de esa forma, ¿no? Entonces, a ver, empecemos. Fíjense, aquí está la figura. Esta es la función raíz de x, ¿no? F de x igual a la raíz de x. Y estamos dividiendo nuestro intervalo en esos subintervalos, donde cada subintervalo, observen, tiene diferente tamaño, ¿no? Eso es por la forma en cómo nos estamos tomando los x's. Porque, por ejemplo, aquí, en este primer punto, bueno, en este primer punto es 0, ¿no? En este otro segundo punto, pues la forma es, que nos están sugiriendo es 3 por 1 al cuadrado entre n cuadrada, ¿no? Y luego, por ejemplo, este otro punto, pues es 3 por 2 al cuadrado entre n cuadrada. Y así sucesivamente. Entonces observen cómo es que aquí en este primero nos queda 3 entre n cuadrada y este otro pues nos queda 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 son 12 entre n cuadrada. Quiere decir que, y acá de 0. Entonces esta longitud de 0 a 3 entre n cuadrada pues es más pequeña que esta longitud de 3 entre n cuadrada hasta 12n cuadrada. Es decir, la distancia entre cada punto, entre cada extremo de los subintervalos, pues va variando, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta longitud va a ser más pequeña que esta de aquí y esta a su vez más pequeña que esta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, ya con esa observación, pues procedemos a calcular nuestro delta de xy, ¿sale? Entonces, a ver. ¿Cómo calculamos el delta de xy? Pues bueno, primero tenemos que recordar cómo se calcula la longitud de una semirrecta dado dos puntos, ¿no? Si tengo mi punto A y mi punto B, la longitud es B menos A, ¿no? Así sencillamente calculamos la longitud de esa semirrecta. Pues bueno, ya tenemos nosotros los extremos y vamos a calcular el delta de x. Ahora observen que como cada longitud de los subintervalos va variando, pues obviamente cada base pues es diferente, por lo tanto ya no lo podemos llamar delta de x, sino tendría que ser delta de xy, donde y es el índice que nos va diciendo qué subintervalo o qué rectángulo es el cual estamos considerando. Entonces los delta de xy van a tener una longitud de, entonces es el a menos b, ¿no? Entonces el b menos a, perdón. Entonces este sería como el b y este sería el a. Entonces hacemos la resta de esos dos puntos y es 3i cuadrada entre n cuadrada menos 3 por i menos 1 al cuadrado entre n cuadrada. Listo. Ahora lo demás pues es utilizar el álgebra, ¿no? Para reducir. Entonces como ambos tienen el mismo denominador, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo todo en una sola suma. Entonces quedaría 3i cuadrada menos, y aquí lo que voy a hacer es desarrollar este binomio al cuadrado y luego lo voy a multiplicar por 3, ¿vale? Entonces, a ver, empezamos, sería menos
3i cuadrada, luego más 6i y menos 3, ¿vale? Entonces, si te queda ahí alguna duda, hazlo tranquilamente, ¿vale? Entonces, seguimos reduciendo. Entonces, ahí observamos que se nos cancela, ¿no? Se nos cancela el 3i cuadrada, entonces tendríamos que se va 3i cuadrada con menos 3i cuadrada y nos queda nada más 6i menos 3. Y ahí pues de hecho podemos simplificarlo, tal vez nos ayude al realizar las cuentas más adelante. Entonces aquí quedaría 3 por 2i menos 1 entre n cuadrada. Listo. Esa es la longitud de cada delta de xy. ¿Ok? Y ahora pues vamos a calcular la altura. ¿Vale? El otro paso que seguía comúnmente era calcular precisamente los puntos XY o CY, ¿no? Dependiendo en qué problema estuviéramos. Pero ahora como ya esos puntos nos los están dando, pues entonces ya nos ahorraron ese trabajo. Por lo que sigue ahora nada más es calcular las alturas, es decir, ¿cómo calculamos la altura? Pues evaluamos en los extremos nuestra función y eso nos da la altura. Entonces, ¿qué es justamente lo que vamos a hacer aquí? Entonces, f de CI es la raíz de, y entonces dijimos, es 3i cuadrada entre n cuadrada. Entonces, espero que hasta este punto ya se esté observando por qué tenían que ser de esa forma, ¿no? Y si no, pues todavía se va a quedar más evidente en el siguiente paso. Entonces, ahora, fíjense, ya podemos empezar a calcular la suma de los primeros n rectángulos o bien de los n rectángulos para calcular el área, ¿no? Recuerden que necesitamos realizar esta suma para después aplicar el límite y que nos dé exactamente el área. Entonces comenzamos. Esta es la suma desde igual con 1 hasta n de f de CI, que ya lo tenemos ahí arribita, raíz de 3i cuadrada entre n cuadrada por delta de x o delta de x sub i, ¿no? Recuerden que cada uno es diferente, que es 3 por 2i menos 1 entre n cuadrada, ¿sale? Entonces, listo, con esto, pues ya podemos ir reduciendo, ya lo demás es aplicar álgebra y propiedades de la suma, ¿no? Entonces empezamos, aquí sería la suma desde igual con 1 hasta n de, ¿y qué vamos a hacer? Fíjense, tenemos raíz cuadrada de 3i cuadrada entre n cuadrada. Ya en este punto es donde nos damos cuenta por qué tenían que ser de esa forma, ¿no? Justamente para que se pudiera cancelar la raíz con el cuadrado y tuviéramos solo el índice y aplicar nuestras fórmulas de suma. Entonces, calculamos esa raíz y nos queda raíz de 3 por i, ¿sale? Raíz cuadrada con la raíz se cancelaron, entre n cuadrada, raíz cuadrada de n cuadrada, pues es n. Listo. Multiplicado por, entonces, por el delta de x, que es 3 por 2i menos 1 entre n cuadrada. Listo. Y entonces de aquí en este punto podemos sacar todas las constantes. Entonces observemos qué constantes tenemos. Tenemos la n y la n cuadrada. Aquí cuando se multipliquen pues tenemos raíz de 3 y el 3. Entonces sacamos todo eso. Quedaría por lo tanto 3 raíz de 3 entre n cúbica. ¿Vale? Por la suma desde igual con 1 hasta n de i por 2i menos 1. Listo, ya se redujo bastante. Seguimos. El siguiente paso pues es multiplicar. Esto se queda igual, ¿no? N cúbica igual con 1 hasta n y entonces que nos quedaría 2i cuadrada menos i, ¿vale? Entonces aquí ya nos podemos saltar el paso de distribuir la suma, ¿ok? Y sencillamente pasarnos directamente a sustituir las fórmulas de suma. Entonces quedaría 3 raíz de 3 entre n cúbica y esto multiplicado por 2 veces y colocamos la fórmula de la suma de las i cuadradas, que es n, ¿vale? Es n por n más 1
por 2n más 1 entre 6. Listo. Menos, y ahora colocamos la fórmula de la suma de la cis, que es n por n más 1 sobre 2. Listo. Y entonces lo demás es reducir, ¿no? Que más o menos se ve sencillo. Fíjense, aquí se cancela el 2 y se reduce el 6. Nos quedaría abajo 3. Y luego observen que se va a cancelar una n de aquí de la n cúbica con esta n. ¿Vale? Entonces podemos hacerlo directamente. Quedaría entonces aquí 3 raíz de 3 entre n cuadrada. ¿Sale? Entonces abajo nos quedaba el 3. Arriba, como ya se fue esta n, entonces solamente nos queda hacer el producto de estos dos binomios. Y nos queda, por lo tanto, 2n cuadrada más 3n más 1. Listo. Ahora vámonos con el otro término, menos. Y pues aquí solamente pues tenemos que se reduce esta n con una n de abajo. Por lo tanto queda 3 raíz de 3 entre n cuadrada por n más 1 entre 2. Listo. Entonces seguimos reduciendo. Entonces, siguiente, tendríamos que se cancela aquí también, por ejemplo, el 3 con este 3, ¿ok? Y bueno, aquí también n cuadrada con esta y ya empezamos a reducir, ¿no? Entonces se va en el primer término el 3 con el 3, la n cuadrada con la n cuadrada y nos queda solamente 2 raíz de 3, ¿ok? Listo. Siguiente término, ahora con este, ¿ok? Nuevamente pues solamente nos quedaría, se va la n de arriba y una n de abajo y nos sobrevive el raíz de 3, ¿no? Entonces quedaría, bueno, de hecho pues aquí para no estar acarreando ese raíz de 3 lo vamos a factorizar, ¿no? De hecho lo podemos haber factorizado de todo, ¿va? Entonces vamos a hacerlo así para no estar escribiendo tanto. Entonces factorizamos el raíz de 3 de todo, tanto de este término como de este. Y entonces continuamos. Entonces quedaría en el primer término 2, luego en el siguiente sería más, y tenemos que se cancela esta n con una n de acá, ¿ok? Y tendríamos por lo tanto que es 3 entre n, ¿ok? Listo. Siguiente, tendríamos el 1, entonces quedaría nada más 3 entre n cuadrada. Listo, ya tenemos esos términos, nos vamos al siguiente. Estamos factorizando raíz de 3, entonces solamente tenemos aquí 3 entre n cuadrada, ¿sale? Multiplicando a n más 1 entre 2. Por lo tanto, el primer término se cancela una n de abajo con la n de arriba. Por lo tanto, tenemos 3 raíz, perdón, aquí ya la raíz está factorizada, 3 sobre 2n. Listo. Y el último término, pues es multiplicar 3 entre n cuadrada por 1 entre 2, ¿no? Entonces, quedaría menos 3 entre 2n cuadrada. Listo. Entonces observen que en este punto nosotros podríamos seguir reduciendo, haciendo términos semejantes, etcétera, pero ya no es necesario. ¿Por qué? Pues porque al final lo que nos interesa es ver qué términos cuando apliquemos el límite se van a cero. Entonces lo podemos dejar así sencillamente. Y por lo tanto esto no los traemos. Y esto precisamente que acabamos de calcular pues es la suma, ¿no? Entonces ya para calcular el área es simplemente pues sustituir. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma que ya la acabamos de calcular, que es esto. Y entonces cuando calculamos el límite, pues esto se va a 0, esto se va a 0, todo eso se va a 0 y solamente nos sobrevive el 2, por lo tanto eso vale 2 raíz de 3. ¿Qué tal? Entonces así es como podemos calcular el área bajo la curva de raíz de x, con ese sencillo truco de poner los puntos CI al cuadrado.
Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente ejercicio.